Continuamos este conversatorio con el doctor Julio Jacín Risk, que muchas veces la gente no recuerda o no sabe sobre estas historias de cómo se vive y cómo se hace un agente, cómo se hace un profesional, cómo se hace un profesor, porque el doctor Jacín es un profesor, es una persona con toda la vivencia que uno puede imaginarse. Doctor, mataron a Trujillo entonces. Bueno, el asunto es que del grupo de La Salle estudiaron medicina un pequeño grupo de 2 o 3 que éramos. Uno era el doctor García Sugrañez, que después fue pediatra, el doctor Roberto Ravelo, que murió recientemente, y el doctor Timo Pimentel. Y nosotros estudiamos ahí, en La Salle, en la universidad, Sí. y mientras estamos estudiando, que los profesores eran unos profesores que marcaron una época interesante. Vale la pena mencionarlo. Los profesores eran el doctor Alejandro Capellán, el doctor Félix Goico, el doctor Gilberto Gómez Rodríguez, el doctor Félix Mota, el doctor Fernández Caminero. Todas esas personas nos dieron clase, el doctor Mariano Lebrón Sabiñón. Ya. En el momento de la muerte de Trujillo, el rector de la universidad era el padre de Tony Caro, José Antonio Caro Álvarez. Era un arquitecto Sí. que tiene una condición. Fue rector de la UAS y cuando se fundó la Universidad Pedro Enrique Ureña, él fue el primer rector antes de Mejía Félix. Se fue con el grupo. Exacto, pero él fue rector de las 2 universidades, el único que ha sido rector de las 2 universidades. Entonces, ese grupo estuvimos juntos desde 1958 hasta 1964 que nos graduamos. En el 61 matan a Trujillo. Matan a Trujillo y entonces la universidad vi yo que se iba a perder el año. Y fue el año que yo me fui a Filadelfia con un grupo y aprovechamos Claro. el problema que había aquí. Esa universidad fue el campo de batalla de una lucha en el cambio. Primero, hubo un movimiento de destrujillización del profesorado, pero eso a quien más afectó fue a la Facultad de Derecho. Ajá. No afectó mucho. ¿Por qué a esa, doctor? Porque los Abogados. los profesores eran políticos. Los abogados es político y tú lo ves que la mayoría de nuestros presidentes son abogados. Han sido abogados. Entonces, ahí sacaron muchos profesores señalados de trujillistas. Ya. También era un campo de batalla para sacar a Balaguer del poder, pero Balaguer fue el que le dio la autonomía y el fuero a la universidad. Exacto. El primer rector fue Julio César Castaño. El papá de los Castaños El Guzmán. papá después tuvo a Ibar, tuvo Piantini, en fin. Nosotros tuvimos hasta el 64. La muerte de Trujillo en el Gautier tuvo otra parte interesante. Cuando el doctor Hanna se va, cuando William se va a Estados Unidos, se va con Trujillo vivo. Pero hay un grupo de sus compañeros, el doctor Cranwinkel, el doctor Vaquero, el doctor Inchaute, un grupo de médicos que son de su generación, pero que estaban en proceso de pasar un examen que se llamaba el Foren. Allá. Aquí se presentaba para entonces. Ya. Sí. Y tuvieron la suerte de que allá necesitaban médicos, porque fue que se comenzó el problema de Vietnam. Pero era en inglés el foren. Sí, todo era en inglés. Entonces, nosotros teníamos una amistad muy estrecha con ese grupo, que era el grupo de practicantes del Gautier.
el doctor Tejada Florentino, El papá del el músico. doctor Pichardo, el doctor, mira, Ornes era el director, el doctor Lobatón era el urología, pero se fue porque era casado con una hermana del negro Trujillo, Piro Lobatón. Yo no tenía por qué irse, pero se fue del país. Los hermanos Álvarez Pereira eran otorrinos y oftalmólogos del Gautier. El doctor, un tío de Cayetano Rodríguez era el dermatólogo. El doctor Goico era el cirujano, el doctor Montolío, el doctor, ay Dios mío, Jasuri era el gastroenterólogo. ¿Cuál es su? Ah, el de la diabetes, ¿verdad? Acababa de llegar el doctor Ariza Mendoza y Ney Arias, estaban recién llegados, entonces matan a Trujillo. De Inglaterra venían. Bien, pero eso vienen de Estados Unidos y de Inglaterra el otro. Entonces él después manda a José Joaquín a donde él estudió. El cuento es que había dos personas en el Gautier muy interesantes, Tejada Florentino y Marcelino Vélez, que era el del laboratorio. Sí, sí, sí. Entonces Marcelino y yo éramos muy amigos. Y me decía, yo no lo entendía porque yo no pertenecía a ningún grupo antitrujillista. No era trujillista, pero tampoco estudiaba medicina. Y esos dos eran Y antitrujillistas. me decía, Julito, no te apures, que un día de esto se va a acabar. Yo no sabía de qué él me estaba hablando. Se llevaron un día a Tejada, ¿verdad? Sí, sí. Y lo desaparecieron. Desaparecieron. Y Marcelino fue una persona, él tenía un hermano en Romana, ellos eran romanenses. Siempre Marcelino estuvo en todas las cosas, en la muerte de Trujillo, fue el que escondió en la casa de Robert Reed a los que a los que murieron ahí en la ferretería Reed, que lo acribillaron. Sí. Sí, Juan Tomás Díaz, etcétera. Después tuvo en el tema de las luchas por la reivindicación de la universidad, el millón, y en los cambios en la Asociación Médica. Fue presidente también sí, claro, de la Asociación Médica. Siempre estuvo en lo importante. El asunto es que nos graduamos de médico y me dieron nombramiento de médico en el Gautier. Ahí decidimos ejercer y pusimos una clínica en lo que hoy es la Vicente Noble, frente a un sindicato que se llamaba Sindicato Poasi. Claro, claro. Entonces hicimos unas igualas, por eso me siento muy bien, porque tuvimos cierta visión. En vez de hacer la medicina privada que estaban acostumbrados, tú alquilabas una casa, y cobraba la cosa. No, yo hice 3 igualas con los 3 sindicatos del puerto. El de Arrimo, que era Poasi, el de a bordo, que son los que sacaban las cosas desde la bodega, y el motorizado, que era Sinamoa. Entonces yo hice acuerdos con ellos y yo atendía sus familiares. O sea, el doctor Julio Jacín. Sí, en mi clínica. Sí. Ahí tuvimos. En ese momento se me ocurrió, eso era mi mujer y yo que estábamos fajados ahí con un trabajo enorme. ¿Cómo se llamaba la clínica, doctor? ¿Cómo se llamaba la clínica? Es una clínica. No, una clínica. Julio Jacín. Sí. Tenía una particularidad y era que la clínica no fue un éxito económico porque tenían un problema. Social. No, ellos nos daban 25 centavos por cada turno que trabajaban en los barcos. Ese era el pago. Y entonces nos daban la lista de sus familiares. Pero resulta que el trabajador de
de los puertos. Ahí estaba Barbarín Mojica. Sí, Mojica, sí. Tenía una particularidad, que tenía varias familias. Entonces, ellos me daban la esposa, los hijos. Entonces, venía, mire, esta es mi hija que está embarazada. Sí, pero ella no le toca. ¿No está aquí? Ay, doctor, pero el problema es que ella salió en estado y ahí hay que hacerle el parto a la muchacha. Venía, doctor, esta es la fenómena. La fenómena era una segunda mujer. Una segunda base. Entonces, en esa cosa. Pero lo veían como una cosa normal, la cosa más sencilla y más normal que tú te puedes imaginar. Pero tú no podías hacer un contrato para atender 700 trabajadores a 25 centavos con su familia, y pues resulta que eran 7 por 3, 21 claro, y 7 claro. Entonces, eso hizo que yo cerrara la clínica y pusiera mi consultorio en el Hotel Jaragua. El Jaragua me alquiló y ese consultorio estaba frente a lo que era Radio Universal, que también estaba en el Jaragua. Ahí teníamos contacto con todos esos periodistas de la época, Radamés Gómez Pepín, Silvio Erasme, Elis Pérez, que era el dueño de la emisora. El director era Fran Arredondo. Y ahí comenzamos a tener cosas. En ese lugar se me ocurrió editar una revista médica. Exacto. Y esa revista se llamaba El Médico Dominicano. La hicimos durante más de 10 años. Cuando hicimos esa revista quedó tan bien que los médicos especialistas que tenían planes para hacer sus revistas nos las encargaron a nosotros. Y Guarocuya Batista, que fue rector de los amigos. Fue rector y presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología. El doctor Héctor Mateo también nos dio archivos dominicanos de cardiología y lo hacíamos nosotros. Yeah. El doctor Hugo Mendoza, director del hospital Robert Reed. El primer director durante Trujillo fue el doctor Acra, pero después de muerto Trujillo, Hugo Mendoza. Hugo Mendoza. Fue Hugo Mendoza. Que hoy hay un hospital que se llama Hugo Mendoza. Sí, Hugo Mendoza. También el que más le trabajamos fue al doctor Huberto Bogar Díaz, el dermatológico, que lo ayudamos también mucho en el instituto. Eso y El Médico eran 4 revistas que nosotros hacíamos. También trabajamos en la Sociedad Médica con el doctor Periche y los presidentes. Ahí fue, durante esa época, Guarocuya fue presidente del Ero de la Cruz Sánchez. Un grupo grande yo era de la comisión electoral del gremio. Era asociación, no era colegio. No era colegio. Entonces esa época coincidió todo lo que te he dicho. Trabajaba en el Gautier, tenía clínica, tenía consultorio, editábame. Pero cuando comencé a trabajar y ahí es que está. Ahí nace el nacimiento de lo siguiente. Fui a Esteba y compré los equipos para imprimir nosotros las revistas. Las revistas. Sí, las revistas. Y me convertí sin darme cuenta en un impresor. Sí. Y ahí nace la editora Cañabrava. Cuando en el año 1978 yo tenía mi editora desde el 66. En el 78 pierde el PR, el Partido Reformista. Y entra Antonio Guzmán. Entonces viene Guzmán. Y Guzmán tenía 4 personas que fueron a gobernar con él. Sonia, Milton Ray, Rafa Cáceres y
José María Hernández. El esposo de Sonia. Me llaman un día y me dicen que ellos tienen un problema, y es que Rafael Bonilla Ibar estaba por sacar un programa, un periódico que se llamaba Alerta. Esa era Bonillita. Bonillita. Y que ese periódico era propiedad de el dueño del Hotel Jaragua, Papito Santa Cruz, Cubano. Moncho Enríquez, ¿Sabes? Ramón Emilio Jiménez, El general. Pérez y Pérez, Rivera Caminero, Wow. Todos esos militares. Wow. Y que a ellos no les interesaba que eso saliera. Entonces yo fui donde Bonilla y me dijo, no hay problema, porque como quiera yo no lo voy a poder sacar. Yo hice esto, esa rotativa se compró con un crédito del Banco de Reserva. Yo fui al Banco de Reservas, en ese momento no recuerdo quién estaba, pero sé que la persona que operó con nosotros fue una abogada y nos pasó el crédito a nosotros. Entonces nosotros adquirimos y le pagamos al Banco de Reserva. Cuando vimos la deuda, entonces fuimos a Palacio y dijimos, bueno, ya les resolvimos el problema. Ya no venía. Ya el balaguerismo, que después, por cierto, Antonio Guzmán lo usó mucho, porque nombró a Ramón Emilio Jiménez, a Ney Nival lo dejó un tiempo en el cargo, lo nombró uno en Washington y otro aquí. El asunto más serio fue que yo le dije, bueno, ¿y ahora cómo yo voy a pagar eso? Porque yo tenía un diseño de una editora para hacer revistas. Vamos a hacer la segunda pausa, doctor. Sí. Para que entonces volvamos cuando entra usted con ese problema económico y esos equipos. Pausamos, señor. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.